Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir un tutorial sobre cómo diseñar fondos para paneles de backdrop personalizados con Photopea. Una vez que he abierto el programa, que es este, clic en este botón, crear nuevo proyecto y voy a cambiar la medida en centímetros. En este caso voy a trabajar con 120 por 120 centímetros, que es el tamaño del lienzo. En este caso es para impresión. Le doy clic en impresión y doy clic en crear. Y bueno, ya se me ha configurado el tamaño del lienzo. Ahora me voy a archivo, guardar como PSD. Estoy guardando el archivo original para editarlo más adelante si es que deseo. Ahora vamos a comenzar a trabajar. Para ello voy a llenar una base, me voy a rectángulo, en este caso elipse, puesto que estoy trabajando para un backdrop circular. En este caso ingreso la misma medida que 120 centímetros, le doy en sí. Y automáticamente me voy a la parte superior, le doy clic en relleno y voy a seleccionar el color. En este caso yo ya tengo un código de color predeterminado que me va a servir para trabajar esta temática. Voy a trabajar la temática Encanto. Me voy a esta capa, doy clic en rasterizar, ahora lo voy a mover y lo voy a centrar. Me voy a archivo, abrir y voy a seleccionar estos dos elementos que son imágenes en PNG. Si es que gustan, en la parte superior les estoy dejando el link de cómo realizar imágenes en PNG en alta resolución. Ahora simplemente arrastramos al primer lienzo que hemos creado de esta manera y vamos a ubicarlo, pues esto es nuestro lienzo de trabajo. Como ya no me sirve, lo quito. Ahora nuevamente este otro elemento arrastro al primer lienzo y lo voy a mover. Todos estos elementos lo voy a trabajar, suprimo este que ya no me va a servir y bueno, ahora ya tengo algunos compuestos que son imágenes en PNG y la base. Voy a insertar un elemento más de alta resolución. Les recomiendo que usen FreePic. FreePic es esta plataforma que tiene imágenes en PNG en alta resolución para que ustedes puedan trabajar banner, por ejemplo, de 1 o 2 metros de altura si es que ustedes gustan o más. Por ejemplo, voy a buscar Encanto y se me aparecen múltiples archivos de alta resolución que yo lo voy a poder usar. En este caso estoy realizando la temática Encanto, pero voy a buscar, como es circular, un elemento que me pueda acoplar. En este caso, por ejemplo, yo voy a utilizar esta. Cuando son imágenes de esta categoría, que son imágenes tipo acuarela, pesan un poquito más. Le doy clic en descargar, en la parte inferior nuevamente descarga gratuita. Y automáticamente se me va descargando. Una vez que se ha descargado, simplemente hago clic y se me abre. En este caso hay múltiples archivos, yo voy a escoger el que dice EPS, control C y voy a guardarlo en un archivo donde voy a trabajar y se muestra de esta manera. Ahora lo voy a llevar a este programa, archivo, abrir y selecciono el elemento que he descargado, que es EPS. Recuerden que pesa este archivo puesto que está compuesto por varios elementos. Dejamos que se cargue. Una vez cargado, como ustedes se pueden apreciar en estas capas, ustedes pueden, por ejemplo, ver el fondo, esta sección donde se han armado cada uno de los elementos. Despliego dando clic en este botón y como pueden observar tiene múltiples archivos. Por ejemplo, con el visor le doy clic, en este caso era una flor, en este otro elemento igual. Todo está compuesto de cada uno de estos elementos de manera individual. Otra vez retorno a la parte inicial. En este caso yo voy a trabajar solamente con este objeto y el fondo en este caso no, simplemente me voy a objetos y voy a arrastrar como si fuera una imagen en PNG y bueno, voy a esperar hasta que se cargue. Y bueno, finalmente ya tengo este elemento en la mesa del lienzo donde voy a trabajar todos los componentes. Ahora simplemente arrastro a medida. En este caso mi diseño va a ser de una manera circular, puesto que estoy realizando para un banner, un panel circular. Ahora, como ustedes pueden ver, cada uno de esos elementos nuevamente se están formando de esta manera, incluso el texto. En este caso el texto voy a arrastrar a esta casilla de papelería, puesto que no lo voy a usar.
Igual si es que ustedes gustan otros elementos que no lo van a usar, como este caso, lo pueden llevar a la papelera. Y bueno, finalmente me quedan todos estos elementos con el cual sí voy a trabajar. Nuevamente retorno como inicialmente lo he arrastrado. Ahora clic derecho, voy a ir a combinar capas para que todos estos elementos se me unan. Cuando ustedes combinan la capa se hace mucho más ligero. Retorno, elimino este elemento que ya no me sirve. Y bueno, finalmente me va quedando de esta manera. Una vez que ya tengo todos los elementos para trabajar, por ejemplo ahora, en este caso voy a agregar un fondo circular, nuevamente me voy a elipse, clic sobre la pantalla y voy a ingresar la medida, en este caso 90 por 90 centímetros. Le doy sí y ya tengo el fondo, clic en la parte superior de relleno y voy a seleccionar el color. En este caso puedo ingresar un código de color o simplemente tomar de la muestra. En este caso yo voy a ingresar un código de color, le doy sí y voy a proceder a centrarlo. Y bueno, este elemento lo voy a arrastrar en la parte inferior. Esto estoy trabajando sobre capas, igualito que PowerPoint. Por ejemplo, voy a trabajar con este elemento, voy a proceder a centrar y ampliar. Y de esta manera voy arrastrando y acoplando las imágenes donde correspondan o donde deseo ubicarlas. Una vez que ya hayamos centrado, por ejemplo, hay algunos elementos que no deseamos que aparezcan, me voy a borrador. En este caso voy a agregar o minimizar el tamaño para poder borrar. Para verlo mejor me voy a la parte superior, con la lupa voy a escribir navegador. Me aparece este cuadro de navegador para apreciar mucho mejor los detalles y poder ubicarlo donde correspondan y poderlo trabajar. Con el elemento borrador voy a borrar, o si es que ustedes quieren modificar alguna imagen, y lo que voy a hacer a continuación es ingresar el texto. Para eso me voy a la T de texto, clic sobre el elemento y voy a escribir en este caso el nombre. Ahora voy a proceder a mover y arrastrar para ampliar el tamaño de texto. Lo voy a ubicar en el medio. Ahora me voy a texto, selecciono el texto para poder cambiar de tipografía. En este caso hay múltiples tipografías, pero si en caso que yo hago personalizado puedo agregar el tipo de texto. Cargar tipo de texto y bueno, por ejemplo yo voy a escoger este que es de Madrigal, que anteriormente también ya les he dejado, y procedemos a aceptar. Se va cargando la tipografía y ahora ya lo voy a poder usar. Una vez que está ya seleccionado, nuevamente retorno a la parte inicial en buscador, busco el nombre, en este caso es Madrigal, y automáticamente se me va a insertar la tipografía. Clic derecho, voy a duplicar este texto. Cojo la parte inferior, lo voy a arrastrar, en este caso voy a cambiarle de color. Para ello nuevamente selecciono el texto, me voy a la parte superior y voy a seleccionar, en este caso voy a trabajar con blanco, sí. Nuevamente clic en estos botoncitos y bueno, nosotros podemos elegir el relleno o el contorno, en este caso un contorno blanco, sí. Nuevamente en los puntitos me voy clic en contorno. Y bueno, el ancho, bueno, si ustedes desean agregar el ancho, simplemente hacen clic y arrastran tanto la parte derecha o izquierda si ustedes quieran maximizar o minimizar el grosor del texto. Ahora me voy a la parte superior de este texto, que viene a ser esta. Lo que voy a hacer es un degradado de color. Para ello me voy a rasterizar. Superposición de degradado, clic en degradado. En este se me muestran los degradados de colores, simplemente doy clic en este cuadro, clic en la parte inferior y selecciono el color.
Ahora clic en este nuevo cuadro y nuevamente voy a seleccionar el color. Siempre indicando sí, para que guarden los cambios, sí. Y finalmente, en este caso voy a invertir los colores, sí. Y bueno, ya tengo el degradado de colores. Ahora lo que voy a hacer es mover el fondo blanco. Presionando el control, selecciono el nuevo elemento y control E para agrupar todos los elementos y se convierta solamente en una imagen. Ahora nuevamente voy a agregar un nuevo texto. En este caso nuevamente duplico la capa, puesto que voy a crear dos colores de contraste. Me voy a texto y voy a proceder a editarlos. En este caso voy a cambiar el color y también voy a engrosar el contorno del texto. Una vez que está listo ya, nuevamente con control selecciono el otro elemento y control E para unir ambos elementos. Ahora, como ustedes pueden apreciar, hay algunos textos que sobran espacios. Si es que ustedes quieren unir esos espacios, que no se sobre mucho, acortar esos espacios, para ello nos vamos a esta herramienta selección rectangular. Selecciono por ejemplo este elemento y voy a proceder a moverlo de esta manera, porque ya son independientes, son como una imagen. Pueden agrandarlo si es que gustan. En este caso simplemente voy a acoplarlo de esta manera. Y bueno, finalmente así va quedando ya el diseño. Si es que ustedes gustan, lo pueden agrandar o minimizar de acuerdo al diseño que están realizando. Y bueno, para finalizar voy a agregar un elemento más, archivo, abrir. Y voy a colocar esta mariposita en PNG. De esta manera arrastro, igual que en las ocasiones anteriores, y voy a superponerlos. Como ustedes pueden apreciar, todos los elementos están en alta resolución. Eso quiere decir que ustedes pueden imprimir gigantografías, paneles sublimados, todos los elementos en alta resolución. Primero tengo que guardar el trabajo si en caso que deseo modificar en algún momento o llevar a impresión. Ahora me voy a archivo, exportar como JPG. Ahora está en calidad de 100 y clic en guardar. Y automáticamente se me va a descargar en la parte inferior. Y bueno, me ha quedado el trabajo de esta manera. Es un panel, no necesita de muchos elementos. Y bueno, espero que les haya gustado este proyecto, lo pongan en práctica, no olviden de suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.